con algunas cosas que para hoy, qué pena. ¿Escuchan? Sí, profe, te escuchamos. No, no, señor, hoy es un grupo diferente, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ante todo, muy buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Germán Bedoya. Eh, Soy campesino del norte del Tolima y también egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Para iniciar, pues pido permiso a la Madre Tierra, a las energías de los universos, a cada uno de sus territorios, de sus casas, a ustedes mismas, a ustedes mismos, para que sea una charla, un intercambio bien bonito en estas 2 horitas de compartir conocimientos. Siempre me gusta como saber con quiénes estamos por ahí encontrándonos. Entonces, de una manera muy rapidita, fulana de tal, fulano de tal región, de tal municipio, si es campesina, campesino, estudiante, algo así, ¿cómo se identifica? Por favor, si son tan amables. Buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Mejía, soy campesina del municipio de Aguadas Caldas e ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Caldas. Buenas tardes, soy María Camila Ramírez Torres, del Departamento del Sur del Huila. Soy estudiante de la Universidad de la Unipamplona Norte de Santander, estudiante de segundo semestre de Filosofía y tecnóloga en Gestión Comunitaria. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Reyes, soy campesina y soy líder defensora de los derechos humanos. Soy del corregimiento del Guayabo, municipio de Puerto Wilches, del departamento de Santander. Buenas tardes, mi nombre es Edinson Peinado García, soy campesino, líder social y defensor de derechos humanos. Pertenezco al corregimiento del Guayabo y soy del municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Torres Martínez, tengo 20 años, soy líder social de la comunidad Las Pavas, Azocat. Soy campesina y estoy estudiando en la Universidad del Atlántico Barranquilla. Estoy en segundo semestre de Sociología y próximamente Derecho. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marinelsi Flores Arango, soy campesina de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero ahora me encuentro viviendo en Barranquilla, Atlántico. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Saavedra, soy un joven rural del municipio de Milán, Caquetá. Es un gusto estar aquí. Muy buenas tardes. ¿Alguien más? Buenas tardes. Mi nombre es Marixa Antes, soy del departamento de Nariño, del municipio de San Andrés de Tumaco, de profesión trabajadora social. Gracias. Buenas tardes para todos. Dale, Yureni, dale. Qué pena, buenas tardes. Mi nombre es Yureni Pamplona, soy de la vereda La Pava, campesina, del municipio de Alejandría, el departamento de Antioquia. Buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Gómez Valencia, soy estudiante de Derecho, soy residente del municipio de Argelia, Cauca. Pues para mí es un gusto estar con ustedes y compartir el día de hoy esta audiencia. Creo que no hay nadie más en fila por hablar. Bien, muchas gracias. Ah, sí, sigue, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Fernanda Ríos Castaño, soy joven campesina, vivo en el Llano Tolima, a las afueras del casco urbano, claramente, en una área. Es un gusto estar en este espacio y les agradezco mucho. ¿En qué vereda del Líbano vives? Vereda de Marengo. ¿El Marengo? Eso está lejitos del Líbano, del casco. Qué chévere.
Sigue, por favor, Lizeth, creo que ibas a hablar. Muy buenas tardes, mi nombre es Lizeth Navia, técnica en manejo ambiental y actualmente estudiante de Ingeniería Agroecológica en la Universidad de la Amazonia, en Florencia. Bien. ¿Alguien más quiere presentarse? Bueno, pues para mí otra vez es un honor muy grande poder compartir con ustedes, poder encontrarnos. Yo en este momento estoy en el Catatumbo colombiano, en una finca aquí de una organización que se llama CISCA, que hace parte del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, del cual yo hago parte. Soy del Líbano, Tolima, por eso pregunté a la compañera de qué vereda era. Yo soy de por allá de Tierra Adentro, Tolima. Tierra Adentro, Líbano, Tolima. Entonces es muy grato encontrar gente desde el Pacífico hasta el norte, y del norte hasta el sur, y del río Magdalena, y de la altura, desde la selva. Es muy grato encontrarnos. Y sin lugar a dudas, lo que vamos a hacer aquí es un intercambio sobre algo bien interesante que nos piden el favor que trabajemos hoy, que tiene que ver con el campesinado como sujeto de derechos y el acceso a la tierra. Situaciones que ya cada uno y cada uno de ustedes seguramente en la cotidianidad y en la realidad, de acuerdo como a cada región, pues se vive de una u otra manera algunos de los puntos que hoy vamos a intentar tocar. Pero bien, a mí me gustaría mucho comenzar en un tiempito corto, muy corto en sus definiciones. Les pido el favor que nos describamos qué entienden o qué creen o qué se sienten o qué conceptualizan, qué es ser campesino, qué es ser campesina. Quien quiera, por favor, escucho. Hola. Hola, profe, pues yo pienso que ser campesino es haber tenido gran parte de su vida, haber estado en el campo, haber ejercido las labores del campo, y más allá pues tener ese amor por el campo, por la naturaleza, y esa visión de que el campo es todo para uno. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, el campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a estas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización. Se produce para el autoconsumo y la producción de excedentes, en los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y nacional. ¿De dónde lees esa definición? Disculpa. ¿Cómo, profe? ¿De dónde tienes esa definición tan interesante? No, soy líder social y pues tengo un poco conocimiento del campesino y hace parte de estas características de las que anteriormente mencionaba. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí nos van dando unos elementos también muy comunes que vamos a profundizar un poquito. ¿Alguien más? Tiene que ver, yo creo, también con nuestras raíces, de que nuestros padres y ancestros también han vivido toda su vida en el campo y que nos han dejado un legado cultural que todo gira en torno al sector rural y a la producción agrícola. Sí. Ahí ya está abierto el micrófono. Ahí te escuchamos. Buenas tardes. Ser campesino somos las personas que labramos la tierra, producimos alimentos y vivimos de la tierra.
el campesino la tierra no la necesita para tener poder. El campesino la tierra la necesita para vivir de ella, para poder subsistir. Excelente. ¿Alguien más quiere? ¿Todo bien? ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? Yo digo que ser campesino es aquella persona, sujeto, que tiene una cultura o tiene algún histórica. ¿Qué pasa con este internet? ¿Me escuchan? Disculpe. Sí, perfecto, por favor. Ok, yo digo que ser campesino es aquella persona, sujeto, que tiene no digamos que puede ser directamente o indirectamente en relación con el campo, aunque hay personas que son de la ciudad y les encanta vivir en el campo y también tienen este concepto de que son campesinos. Entonces yo digo que ser campesino es aquellos que aman su cultura, su región, elaborar la tierra, ser partícipe y manejarse bastante en el ambiente. ¿Cómo les parece que en la clase pasada alguien me dijo, o opinó en el grupo, nos dijo que si el desplazamiento forzado que hemos sufrido 7 millones de habitantes del campo, o un poco más, nos quita la identidad de ser campesinos? O sea, ¿porque somos desplazados dejamos de ser campesinos? Yo digo que no. En ningún momento, profe. Sí, porque, o sea, nos podemos ir, yo por lo menos que vivo en la ciudad, pero yo me considero campesina porque es mi identidad, son mis creencias, es mi cultura y mi identidad, a pesar de que pase el tiempo, a pesar de que me mueva a un país diferente, eso lo tengo que seguir guardando porque es como yo me identifico y no por ser desplazada o por moverme de un lugar a otro me quita mi identidad. Gracias. El compañero, alguien también. El campesino es un sujeto pasivo en la economía del país. Es por ello que pues el activo, en este caso, lo que es la economía, nosotros hacemos un gran aporte al país y gracias a Dios por los campesinos es que la economía es más estable en nuestro país. Está bien. Muy interesante. Bueno, pues hay unos conceptos bien interesantes que cada uno han expresado, que tienen que ver con la tierra, con el amor por el campo, por la naturaleza misma, palabras de ustedes, por la producción agrícola, por la economía campesina, porque es un legado, porque tenemos una cultura, porque producimos alimentos, y bueno, ahí hay un resto de características que eso nos hace. La misma identidad que se forja al ser campesina y al ser campesino. A mí siempre me gusta cuando a uno le preguntan eso, la esencia de ser campesino. Yo digo, carajo, yo creo que la esencia de ser campesino es el amor por la tierra. Eso es una característica impresionante. Pero no solamente el amor por la tierra, porque los ricos la aman para explotarla y para que les dé poder, como alguien lo decía por ahí. Para el campesino no es un factor de poder, sino porque la ama. Entonces ahí ya hay una condición. Amamos la tierra, porque la disfrutamos, porque la vivimos. Pero también es muy interesante, yo me imagino que cuando ustedes, o los que viven en el campo, o los que van al campo, es bien maravilloso levantarse, ver amanecer, ver el sol salir en las montañas, o detrás de los árboles, o detrás de las sabanas, o detrás de los ríos, o verse ocultar, ver la lluvia, ver los pájaros, comerse las frutas frescas, ir y arrancar la yuca, tumbar el plátano, la papachina, lo que sea. Entonces es impresionante la diferencia que hay. Garantizarse como un resto de tranquilidad y de vida, eso es muy importante. Pero además es otra característica bien chévere, es como la hospitalidad, ¿no? La solidaridad. En el campo, por mal que vivamos, porque tengamos unas condiciones muy precarias, si alguien llega y hay un agua de panela, eso se brinda.
sea, no, o sea, abrimos las puertas, abrimos, aún con toda la violencia, aún con todo lo que vivimos, no perdemos ese sentido del hermanamiento, de la solidaridad, de recibir al que llega, de darle de beber, de darle de comer, si es necesario posada a posada. Entonces creo que también eso ha forjado en nosotras y nosotros unas cosas de identidad bastante bonitas. Y algo que también aún se mantiene en muchas regiones en el campo es el valor de la palabra. Allá vale más la palabra que se da, de Julana, de Julano. No hay necesidad inclusive de firmar, sino que se cumple la palabra de acuerdo a lo que se dice. Es bien interesante que nos mantenemos. En una de las conceptualizaciones que alguna vez ayudé a construir en una reunión que a mí me gusta compartir, voy a poner la consideración de ustedes. Somos hombres y mujeres que vivimos en el campo, producimos alimentos, fortalecemos la economía campesina, defendemos nuestra madre tierra, tenemos costumbres y tradiciones que enriquecen la cultura, la dinámica territorial y la diversidad del país. ¿Qué opinarían ahí como de esos elementos? Hola, ¿se fueron escuchando? Hola. Hola. Sí, profe, está muy bien la definición porque involucra tanto factores culturales como la relación que se tiene con la tierra y la producción de alimentos. Gracias. Oiga, cuando haya tanto silencio y cuando sea díganme hola porque ya que me desespero, ¿será que no, que perdí que no me escuchan? Está bien, gracias. La Villa Campesina, que es la principal organización de mujeres y hombres campesinos en el mundo, que está en cada uno de los continentes, en Europa, en América, en Asia, en África, en el mismo Oceanía, es importante. Y nos hemos encontrado en varias conferencias, nos hemos encontrado en distintas asambleas, en discusiones y en unas peleas que se han dado frente al tema del campesino, del ser campesina y del ser campesino, y el reconocimiento de los campesinos en las Naciones Unidas, pues define en varios aspectos el ser campesino. Entonces sí hay características que ustedes mencionaron, ya en una declaración universal, ¿no? Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con ella, con la tierra y con la naturaleza. Y esto se hace a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. No necesariamente producimos todo el mundo alimentos, estando en el campo, ¿no? Pero también son los que trabajan o trabajamos la tierra para nosotros mismos y dependemos muchas veces de nuestro propio trabajo y del trabajo de nuestras familias. Pero también hay algunos que también tienen una pequeña escala de organización del trabajo. Entonces son esas fincas pequeñas o esas propiedades pequeñas que tienen para garantizar el trabajo en la finca, que contratar a algunos trabajadores, algunos jornaleros, obreros que ayuden a garantizar esa producción o el trabajo que se desarrolla. Y lo lógico, en muchas regiones, en Colombia también estamos integrados en las comunidades, ¿no? Y muchos, que hoy se ha ganado más, cuando creamos mayor conciencia, estamos cuidando nuestro entorno natural, pero también nuestros sistemas agroecológicos. La agroecología como un principio básico. Eso dice la Vía Campesina. También nos dicen en determinado momento en la declaración que se le puede aplicar a quien se ocupe de la agricultura, la ganadería, las artesanías, y de lógico que también abarca al término de campesino, y es por eso que hablamos después del campesinado, a las comunidades indígenas o a los pueblos originarios. Y en el caso de Colombia o de América y el Caribe, sería a los afrodescendientes.
todos los que estamos en el campo, como que tenemos esas similitudes, hacemos parte del campesinado. Y también, de acuerdo a la FAO, dicen que hay otras características para definir al campesino. Y tiene que ver con las familias de trabajadores agrícolas, que tienen muy poquita tierra o que no tienen tierra. En otros, los que se dedican a la pesca, a la prestación de algunos servicios. En el caso de Colombia, pues acordémonos todo lo que son los cosecheros de café, los recolectores del mismo café o del maíz, o los que trabajan en algunos cultivos que se ameritan como tal. Y a los cazadores, hay gente que se dedica solo a la caza o a la pesca también, inclusive hay muchos que son migrantes en algunas regiones del mundo. Para hacer estas labores se consideran que hacen parte como campesinos. O sea que es una dinámica bien interesante, bien grande, que abarca ese término campesino. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Algún aporte de ustedes, por favor? Estoy hablando muy rápido. Pues profesor, a mí me alegra mucho que en otros países y que en todas estas organizaciones internacionales se esté hablando de los campesinos y se nos esté reconociendo como un grupo, pues, de personas con unas diferencias, ¿no? Sea culturales, sea de nuestro entorno, y que pues que se nos empiecen como a respetar los derechos como tales, porque más que todo en las zonas rurales se ven muchos derechos vulnerados y, por ejemplo, tal vez en algunas cosas, o sea, o políticas, no nos tienen como muy en cuenta, ¿no? Pero que eso vaya cambiando y vaya mejorando, está muy bien. Perfecto. ¿Alguien más, por favor? ¿Quiere dar algún tipo de opinión, ampliar, preguntar? ¿Nadie? Bueno, bien, entonces me gustaría mucho comentarles así a vuelo de pájaro. Perdón que me dio un poco de tos. Me encantaría comentarles así a vuelo de pájaro algo. Es como el papel que hemos jugado los campesinos y campesinas en la historia de Colombia y que es muy desconocido. Y es que si nos vamos a la historia, pues aparte de cuando llegaron los esclavizadores y los usurpadores españoles y europeos a nuestro continente, y cuando llegaron a Colombia, pues ya sabe lo que se dio, todo un exterminio de los pueblos originarios, y no contentos con eso se trajeron a los pueblos africanos, los esclavizaron los africanos, esclavizaron nuestros pueblos originarios, y volvieron y saquearon. Y desde ahí comenzó un saqueo impresionante para nuestros territorios, para nuestro continente. ¿Qué pasa ahí? Todo eso se fue formando una mixtura, y entonces el relacionamiento entre indígenas, africanos y europeos, pues fueron procreando y salió lo que hoy se conoce como el mestizaje y muchas cosas más. La mayoría de ese mestizaje que está en los campos, pues hoy pudiéramos decir que nos llamamos campesinos. Somos productos de, un campesino tiene un poquito de sangre indígena, un poquito de sangre afro y un poquito de sangre europea, y después toda esa mixtura que se da, todo ese relacionamiento. Y de ahí, después de abolir la esclavitud para los pueblos indígenas, después de abolir la esclavitud para los africanos, para los afrodescendientes en este caso, se comenzaron a gestar unas luchas muy grandes.
y son las luchas de la independencia. Y entonces por allá en Simacota, Santander, cuando se inicia esa famosa revolución comunera, en octubre de 1780, fueron los campesinos o los mestizos los que estábamos trabajando en la hacienda, los que estaban jornaleando, los que estaban sobreviviendo, y algunos de los pequeños, más los negros liberados, más los indígenas que estaban en las altas montañas, fueron los que se unieron al ejército libertador y comenzaron toda una lucha por la libertad del país en ese tiempo, que era la libertad de Colombia, la independencia del yugo español para esa época, y fue cuando se da el famoso grito de independencia de 1810. Y de ahí para adelante han sido luchas y luchas, y se permanece hasta hoy en la defensa del territorio, en la defensa de la tierra, en la defensa de los bienes naturales y en la defensa de la dignidad. Entonces ahí vamos, ¿no? Entonces, eso ha hecho también que hoy tengamos aunque hayamos avanzado mucho más en que se vayan reconociendo el campesinado como una fuerza social movilizadora. Lo pudieron ver ustedes en los paros desde 1995, o en los paros del 2013, del 2016, y en el último paro nacional de este año, donde mucha movilización campesina, mucha movilización indígena, mucha movilización afrodescendiente, y muchos de los que hoy están en las grandes ciudades, como lo decían ustedes también, de origen campesino, pues movilizados, exigiendo derechos. Entonces eso nos hace también una clase especial transformadora, y nos hace, como lo decíamos, con unas culturas, con una identidad, y siempre estamos construyendo. Y tenemos una identidad de acuerdo a donde estamos. No es lo mismo el campesino de Antioquia, el campesino de Nariño, o el campesino araucano, del sur de Bolívar, o el campesino del Pacífico. Cada uno tenemos nuestras particularidades, pero tenemos algo en común: amamos la tierra y queremos una vida digna. Entonces miren que desde por allá en ese 1780 que les menciono, que comienzan como a darse unos marcos históricos de lo que ha sido la lucha campesina. Luego vinieron todas unas peleas entre 1700 y 1900 frente a las haciendas, en ese tiempo de quina, de tabaco, de caucho, esencialmente. Y ya para 1900 es cuando comienzan a surgir fuertemente las famosas haciendas cafeteras, y despega la producción de café en Colombia en este caso. Pero también se comenzaban a aplicar el modelo expansionista muy liderado por la revolución industrial impulsado desde Inglaterra, y se comienzan las grandes plantaciones o monocultivos, y ustedes han escuchado por allá las bananeras de Urabá, y cómo en 1928 se dio una masacre grandísima de 5.000 personas, que más o menos, trabajadores campesinos que laboraban para esa compañía bananera, y fueron masacrados 5.000 personas en una semana más o menos. Entonces eso se conoce como la famosa masacre y la triste masacre de las bananeras en 1928. Pero también por allí en 1930 se da un origen a las ligas campesinas, y esas ligas campesinas, que se llamó así un proceso organizativo interesante en el país, buscaban que tierra, pan y libertad, porque estaban otra vez avasallados por un modelo, por unos terratenientes, y porque la pobreza era muy hijo de madre, y entonces ahí se van creando. Tanto que ya en 1936 se intenta y se promulga la primera ley de reforma agraria en el país. Reforma agraria nunca ha habido, ¿no? Pero para contener un poquito y hacer la distribución, entre comillas, de la tierra, se funda esta ley de reforma agraria. Luego muchas cosas marcaron la historia del país, marcaron el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que marcó de violencia los campos. Muchos campos en determinadas ciudades se convirtieron en unos que eran godos y en otros que eran conservadores, y se mataban y lo obligaban a matar, y el ejército de la época o el gobierno de la época, que era de Laureano Gómez,
del Partido Conservador comenzó a matar y a matar y a matar supuestamente a los liberales torcidos y se volvió una guerra. Luego se unieron otra vez, se trabajaron en lo que se conoció como el Frente Nacional, que era para dividirse en el poder entre liberales y conservadores, con una característica que se mantiene hasta hoy: las mismas familias, los mismos ricos y la misma forma de dominar, mediante la guerra, mediante las armas, mediante la militarización, mediante la represión y sobre todo sobre la explotación, y en este caso del campesino, sin que se tenga en cuenta al campesino, sin que se tenga en cuenta el indio, así como nos dicen despectivamente en momentos, sin que se tenga en cuenta a los afros. Y se van creando también unas divisiones muy fuertes entre los que viven en la ciudad y en los que viven en el campo. Y por allá uno se acuerda que a uno le daba como cosa porque le decían a uno, no, es que ya está ese campesino, ese campeche, ese patiamarrado, ese montañero, y unas formas muy despectivas, ¿no? O aún se conserva, allá viene el negro ese ignorante, allá viene el indio ese ignorante, y ahora se vio mucho en esta minga pasada cómo nos trataron. Entonces mire que también toda una cultura de que los que vivimos en el campo somos ignorantes, somos brutos, somos los retrasados, y los que viven en las ciudades tienen otras condiciones u otras cosas, más eso hay que discutirlo, ¿de acuerdo? Bien, en el campo colombiano también hemos sufrido todo este tiempo, muchos lo viven aún, y lo sufrimos aún, la presencia de la guerrilla, las guerrillas que unas se desmovilizaron para siempre, se volvieron partidos políticos por allá en los años 90, otros no, otros se desmovilizaron recientemente, pero volvieron y se rearmaron, algunos sí, otros no. La guerra sucia que se dan, la militarización, y ¿quién engrosa cada uno de todos estos ejércitos armados? Campesinas, campesinos, indígenas, en su gran mayoría, hijos de la misma. Hay familias que uno se encuentra que tiene un hijo en el ejército, tiene un hijo en la guerrilla, tiene un hijo en la policía, tiene un hijo en los paramilitares, y que ahí está la situación bien compleja, y todo el mundo llevado de una situación complicada. Pero también yo quiero resaltar algo bien interesante para con ustedes: las luchas, ¿no? Eso ya sí, se da un intento de organización por allá con las ligas campesinas, se da un intento de organización campesina con lo que se llamaron y luego se conformaron en las guerrillas liberales, que antes era el Partido Liberal, y luego también se conforman en 1967 la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que la crea un gobierno para intentar resolver, entre comillas, las exigencias de los campesinos, de las campesinas, y pues claro, la gente se organizó, la gente aprovechó, y en muchas regiones del país, en mucho más marcado hacia la costa norte, hacia los Montes de María, en los campos, en el Cesar, en el eje cafetero, en el Tolima, en el Valle, la ANUC se crece, se fortalece y comienza una recuperación impresionante de tierras. Y ahí fue el tema impresionante: tierra para el que la trabaja. Y con ese lema fueron grandes haciendas las que fueron tomadas por los campesinos, por las campesinas, y se gestaba un ámbito, diría uno, en la expresión popular que se utilizaba para la época, revolucionario y de cambio. También eso impulsado por los cambios en el continente, con la revolución cubana, con la revolución de algunos países centroamericanos, inclusive de Sudamérica. Eso tiene que leerse también en contextos. Y esta ANUC se convirtió en un gran referente organizativo. Como el gobierno la crió, el gobierno la disolvió. Entonces, se juntaron por allá el Chicoral Tolima, crearon el famoso Pacto de Chicoral y rompieron. Entonces, la ANUC de los ricos o la ANUC del gobierno y la ANUC Unidad y Reconstrucción, que mantenía como el espíritu de la toma de tierras. ¿Qué pasó con eso después? Que los hacendados que hayan perdido las tierras, apoyados por los gobernantes y por el gobierno nacional, pues declararon toda una guerra
de exterminio para todas las, contra las gentes que se habían tomado todas estas grandes haciendas en su gran mayoría y las exterminaron a sangre y fuego y ocasionaron unos desplazamientos impresionantes, una muerte impresionante para líderes, para comunidades, la gente, todo lo que oliera a NUC, y eso impulsado por eso justificado por la presencia en algunas partes de la insurgencia, era objetivo militar. Y se volvió muy fuerte hasta acabar con la NUC, Unidad y Reconstrucción. Y la otra NUC, que aún se conserva en algunas partes del país, la sostienen, con todo respeto, en algunos casos marcados ahí, de lógico que hay de todo un poquito, es para consultar y para decir que se consulta a los campesinos y campesinas, pero realmente no representa a los campesinos y campesinas en general. Pero la consultan y tienen ahí sus oficinas y tienen algunos operarios y tienen una distribución de recursos para algunos proyectos, mucho más de lo que los gobiernos de turno han venido formulando en sus políticas para el campo, pero que realmente no afectan ni inciden en el comportamiento de las comunidades campesinas. Eso como hasta ahí, hasta 1987, que fue cuando se divide. Hay una guerra muy fuerte porque acuérdense que por allá en los 80 iniciaron la presencia de los carteles del narcotráfico, que trae otro ingrediente fuertísimo para el campo colombiano y para los campesinos, campesinas indígenas. La desmovilización de algunas guerrillas abre una luz de esperanza en 1991 con la Constituyente Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente que trae unos parámetros que cambian toda nuestra antigua Constitución, que era muy vieja, era de 1810, y da a Colombia como un Estado social de derecho. Y en ese caso, entonces, le da ya unas connotaciones especiales por unas luchas muy fuertes, de supuesto, que dan a los pueblos indígenas. Entonces, se reconocen los pueblos indígenas, se reconocen los pueblos afros en comunidades negras, pero al campesino no. Y no nos reconoce la Constitución. Los campesinos no existimos en Colombia. No existimos en Colombia como sujeto social y de derechos, no existimos como sujeto político. Entonces, existimos porque producimos alimento y porque somos todo lo que ustedes manifestaron ahora rato, pero no porque seamos reconocidos constitucionalmente. Como no somos reconocidos constitucionalmente, ¿qué pasa? Pues no hay inversión, no hay políticas en las que nosotros seamos beneficiarios y beneficiarias. ¿Alguna pregunta, una observación, una opinión, por favor? Profesor, una pregunta. ¿Usted cree que eso va a cambiar algún día? O sea, porque había mencionado yo en algo otras clases que, por ejemplo, las comunidades indígenas, las afrodescendientes y otras tienen derechos adicionales o más posibilidades, por ejemplo, para ingresar a una universidad y todo. Hay unos cupos especiales, mientras que los campesinos nunca son mencionados. ¿Usted cree que eso va a cambiar? ¿Alguien del grupo quiere contestar? Que yo sé que para ahí hay alguien mordiéndose los labios por contestar. Vale, ¿será que sí nos están poniendo cuidado o no? Bueno, a esa pregunta que dice la compañera, se sabe que pues el campesino ha tenido una lucha bastante larga. Ha intentado como que establecer eso que dijo el profesor, que ya por lo menos está establecido pues este tema de los afrodescendientes, la MIN, los indígenas y todo este tema, pero el campesino no. Yo digo que a pesar de todas las luchas que el campesino ha venido trabajando y se han venido presentando, no hemos obtenido como que nos reconozcan, como dice el profesor. Yo creo que eso es como que lo que todos nos preguntamos, como que nuestra lucha y nuestros procesos y nuestros afán de defender el derecho a la tierra, el derecho al campesinado, el derecho a
a la libertad algún día irá a rendir fruto. Y yo digo que sí, que el que persevera alcanza. Y en algún momento nuestras voces o nuestros procesos darán frutos. Y esa es como que la esperanza que todos tenemos de esta lucha constantemente. Gracias. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Profe, pues considerando las dos opiniones de las compañeras, iba a decir que era algo como imposible, ¿no? Pero pues tampoco debemos ser como pesimistas ante la situación y siempre apostarle a algo más, a un 1% más de mejorar cada una de las situaciones del campesino y no ir en retroceso. Yo creo que será algo muy difícil, que tomará bastante tiempo, pero tiene que ser algo más allá de palabras, sino que irlo construyendo pues día a día con los hechos. Perfecto. Pues vean, eso es un poco que ya hablaría al final, pero bueno, podemos contestarlo ahora mismo. ¿Qué creen que hizo el gobierno colombiano cuando allá en el seno de las Naciones Unidas, después de cerca de 15, 20 años peleándose allá en ese seno, en la comisión si es en Bruselas, de las Naciones Unidas, posicionando desde la vía campesina que se reconociera la Carta de los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas? Pues de lógico, ustedes saben que allá todo el mundo, cada gobierno vota para decir si votamos o no votamos o me abstengo de votar frente al reconocimiento de las campesinas y campesinos como sujetos políticos y de derechos. ¿Qué pasó o quién sabe qué hizo Colombia? El gobierno colombiano. Se negó. Se abstuvo de votar. Se abstuvo de votar. O sea que no estamos literalmente representados porque somos un país que la mayoría somos campesinos. Esto es. Y miren que era el gobierno Santos. Y se abstuvo de votar esa carta de reconocimiento a los campesinos, porque es sencillo, si el gobierno colombiano firmara o aceptara votar a favor del reconocimiento, eso ya lo hace vinculante, ¿no?, a la carta, y tendría que hacerlas por decreto. Bueno, no sé muy bien, no me acuerdo ahora qué vía utilizarían, pero tendrían en el gobierno colombiano reconocernos a los campesinos y campesinas como sujetos de derechos. Sencillamente no les importó, no dijeron que no dijeron que sí. Yo creo que dijeron que no al abstenerse. Esa es una política de desconocimiento como tal. Pero también les cuento, justo en este momento estoy en un lugar de donde es oriundo el senador campesino Alberto Castilla. El senador campesino presentó en el Congreso de la República, apoyado y respaldado por todas las organizaciones campesinas del país, por supuesto, un proyecto de ley donde se reconozca los derechos de las campesinas y de los campesinos como sujetos especiales como sujetos de derechos. A la cuarta discusión, en la bancada donde se dividen como por mesas, y en la mesa donde se discutía el tema, sencillamente hundieron el tema. Los senadores de las mayorías del Centro Democrático, los senadores del liberalismo y otros tantos. Pues, ¿por quiénes estamos gobernados? Por gente que no le interesa el campo, o por terratenientes, o por mafiosos, o por yo no sé qué más cosas, pero no les interesa el campesino, y entonces hundieron el proyecto. En el segundo año vuelve y se cada año, como cambia la legislatura, cada año el Congreso puede colocar nuevos, se ha puesto en consideración en las discusiones, siempre se cierra la discusión. O sea que no hay ni siquiera aún todavía la posibilidad, vía Congreso de la República, que se nos reconozca. Pero también juega mucho lo que se ha discutido con los paros agrarios, las organizaciones campesinas que nos hemos movilizado, que se han movilizado en la última década de una manera muy masiva. Uno de los puntos tiene que ver con el reconocimiento político del campesinado. A la hora de llegar a ese punto y de la negociación con el gobierno de turno, antes con Uribe, luego con Santos y ahora con Duque, sencillamente no.
Es más, ni estudian la posibilidad, porque no nos quieren, porque no somos convenientes. Ahora explicamos un poquitico más del por qué. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Otra? Sí, yo tengo una pregunta. En ese entramado de toda la historia, ¿cómo aparece la educación para el campesinado? ¿Cómo fue que, perdón? Es que aquí hay un perro haciéndome bullying. ¿Cómo fue que? ¿Cómo aparece la educación en el contexto del campesinado, en esa historia que su merced nos narra? Educación. Es tremenda porque tendría que verse desde la misma práctica de la educación que se da en Colombia. Acordémonos que hasta 1980 más o menos se llamaba como la escuela tradicional que se aplicaba en el país. Y hasta esa época aún los profesores eran como los segundos papás de los estudiantes, y los podían castigar y le pegaban a uno con la regla y estas vainas, ¿no? Y acuérdense que muchas de nuestras escuelas se llamaban concentración rural mixta, o habían unos internados para mujeres, y ahí se trabajaba mucho el tema de la religiosidad, y mucho más visto desde lo que opinaba en su momento la Iglesia Católica. No me quiero meter en ese tema de juzgar si fue buena o fue mala. Lo que sí sé es que había una doctrina frente a un resto de cosas impresionantes. La patria y los próceres, que todavía no nos enseñan. Entonces a uno era la historia donde nos ponían, que ahora se evidenció mucho en este último paro nacional, a los próceres. Entonces Sebastián de Belalcázar como el gran señor, Cristóbal Colón como el gran señor, y así sucesivamente, estos Gonzalo Jiménez de Quesada, los que fundaron las ciudades, como los grandes, o sea, una historia de donde ellos son los buenos, donde son los generales, donde los que hay que rendirles el culto, mas nunca se escucharon y nunca reconocieron el papel de la gente humilde, no se reconocieron el papel de los comuneros, no se reconocieron el papel de las mujeres. Y cuando hablan por allá de Policarpa Salabarrieta, habla como una mujer guerrillera, que era algo así como torcida, y fue muy valiente, pero no más, no le realzan nada más, ni de Manuela Beltrán, por citar solo algunas de las que medio nombran. Esa educación es muy conductivista, una educación a esto, pero también una educación que luego se transforma en lo que se conoce como la escuela nueva, y esa escuela nueva tiende a que no luchemos, a que no nos percatemos de nuestros derechos, sino a formar gente para. Entonces, todas las carreras para el agro, ¿para qué están diseñadas? Hoy lo pueden ver en la universidad. Muy poquitas universidades son contadas, enseñan la agroecología, por ejemplo. A usted lo que le enseñan allá es la agronomía, solo por citar algo, ¿cierto? Y esa agronomía, muy de la mano con los agrotóxicos, muy de la mano con los agroquímicos, y muy de la mano para trabajar para las multinacionales. Y unas carreras que nos enseñan es para que nuestros profesionales, para que nuestros jóvenes del campo se vayan para las grandes empresas, se vayan para la ciudad y no vuelvan al campo. Entonces, creo que por ahí va un poquito esa educación que se dio, se da y se plantea seguir dando para nosotros los campesinos. Además, con una característica: no accedemos a la educación. Un campesino le queda muy hijo de madre acceder a la educación superior. Hay unos documentos en la misma encuesta nacional agropecuaria que se hizo por el DANE, o en el mismo censo del DANE, que especifican cómo hay un desbalance fuerte en algunos temas para los campos. Hablan como el analfabetismo rural es del 18.5%. O sea, imagínense ustedes, de 45 millones de personas que creo que somos, el 18%, y de los que estamos en el campo comparado con las ciudades, o de 7, perdóname la duda ahí,
de unos 7 millones de campesinos, campesinas que somos, sumado con lo indígena y sumado con los afros, somos más o menos unos 15 millones que aún permanecemos. De esos 15, el 18% no saben leer y no saben escribir. Eso es supremamente gravísimo. Como en el campo, el 65% es considerado que es pobre, pero hay una indigencia hoy en el campo del 33%, que es altísima. Entonces, y esos son datos oficiales del DANE que divinamente pueden ser, inclusive, aunque son oficiales, pueden superar lo que ellos mismos están diciendo. Ahí demuestra un poquitico lo que tenemos y lo que somos y lo que nos están dando. Esa encuesta nacional también habló de que como el 20% de la población entre 15 y 16 años más o menos no asistió a la escuela, por A o por B motivo. Como también en el campo se habla de que un 11% de los mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Ahí pueden darse cuenta de la calidad de la educación que tenemos. Y el acceso es realmente como imposible a una universidad. Un campesino escasitamente llegan en algunas regiones del país a la primaria. En algunas regiones y con mucho esfuerzo al bachillerato. Otros entrarán al SENA a hacer algunas cosas puntuales, pero el acceso a la universidad de los campesinos es intocable, aún para la pública, porque o por el clientelismo o por todo lo que se presenta, no llegan a la universidad. ¿Otra pregunta? ¿Una opinión? Profesor, ahí el tema que usted menciona de que pues de que las personas en el campo difícilmente llegan a la universidad, pienso que muchas veces es por el desconocimiento. Por ejemplo, yo provengo de un sector, pues del sector rural, de una vereda en donde por allá no va nadie a contarle absolutamente a uno nada. De hecho, cuando yo salí del colegio y quería ingresar, pues no tenía ni idea que era universidad, empezando por ahí. Sí. Después, pues tenía familiares que vivían pues en la ciudad y ellos me decían, vea, para usted entrar a la universidad tiene que comprar, ¿qué es que un PIN? Ni idea que era eso. Sí. Pues alegremente hubieron personas pues alrededor que me ayudaron con eso y pude pasar a la universidad y pues terminar mi carrera. Sí. Pero pienso que hace mucha falta que pues que en los colegios rurales se hable del tema de la universidad y todo esto. Yo me atrevo a hacer una pregunta con todo respeto. ¿Sí? ¿Cuántos se graduaron contigo de bachilleres siendo campesinos? No, pues en realidad éramos muy poquitos, como 11 o 12. De esos 11, ¿cuántos terminaron la universidad como tú? Por ahí 2. Ah, ahí me estás dando la razón. Sí. El acceso. Sí, claro. Sí, el acceso, sí. Y pues mucha dificultad para moverse a la ciudad y poder estudiar allí y todo. Pero qué bueno que a uno también le contaran acerca de cómo es el proceso para entrar a las universidades, por si pues de algún modo uno hace el esfuerzo y puede. Pero sí, mire que esto se presenta, ahora cuando vivimos la crisis del COVID, ¿cierto? Las organizaciones campesinas, impulsados también por algunos académicos, apoyados por algunos académicos y por algunas universidades inclusive, hicimos una carta dirigida al presidente Iván Duque, mencionándole como algunas de las cosas que considerábamos se tendría que tener en cuenta para garantizar la educación del campo. Bueno, la carta llevaba muchos de los temas, el agua, la salud, la economía campesina y entre ellos la educación. Y nosotros le argumentábamos con las cifras oficiales del mismo gobierno algo como esto. De acuerdo con la encuesta de cultura política del 2019, el 8.4% de la población de 18 años y más que se identifica subjetivamente como campesina no sabe leer ni escribir. Ya les había dicho esto, ¿cierto?
Dice también la carta, a esto se suma que el nivel educativo en la ruralidad es bastante inferior al del total nacional. ¿Qué sucede en muchas comunidades indígenas, afros y campesinas? Que en algunas de las regiones quienes contratan les dan como a otras que contraten a los profesores. Entonces, en algunas partes, yo conozco en el Chocó, por ejemplo, que son las diócesis las que manejan el tema de la educación. Y entonces ellas son las que contratan y están contratando a los profesores, a veces son aquellos mismos que salieron de bachillerato, no tengo nada en contra de eso, por supuesto, y los están contratando tipo mayo, marzo, abril, o sea, no inician en enero y en febrero como se dan las ciudades, sino que están comenzando el año lectivo muy tarde. Pero segundo, no hay acceso a determinadas condiciones. Y tercero, cuando son profesores nombrados o algo así, pues no les pagan. Y por eso se organizan en los sindicatos y luchan porque no les pagan y los tienen meses y meses sin salario y no hay ningún incentivo para la educación. Y entonces dice esa carta también cómo de acuerdo con el Ministerio de Educación, las personas matriculadas en zonas rurales cuentan con 6 años promedio de educación, en comparación con los 6 años en promedio que alcanza la educación urbana. Mire que ya hay un desbalance. Nosotros llegamos como hasta primero bachillerato, mientras que los otros máximos están llegando a 9º, a 10º bachillerato, terminándolo. ¿Sí ve? Y también se hablaba las modificaciones que se dieron en su momento para el año lectivo y se da una situación de que todo el mundo gana, estudie o no estudie. Pues ahí también a veces nos acomodamos, los profesores no enseñan lo que tienen que enseñar y los chicos no aprenden como tal. Pero también en tema de comunicaciones, que hoy estamos trabajando esto virtual y así como estamos nosotros, son muchos los campesinos que están recibiendo esas clases virtuales. Y ya se dieron cuenta del escándalo de los 70.000 millones de la ministra que se los robaron y tenía que ver con el tema de enviar cosas, bueno, implementos, computadores y memorias y un resto de cosas para que los niños del campo puedan estudiar. Eso se lo robaron. Sin embargo, se hablaba como, según el mismo Ministerio de Comunicaciones, MINTIC, solo el 10% del territorio nacional contaba para abril de hace un año, a lo mejor ahora mejoró un poco, con conexión a internet. ¿Sí ven? Entonces, grave, porque los peladitos no tienen cómo estudiar. Las comunicaciones ahora que es virtual, no hay señal para que lleguen. Mucha gente no tiene sino un celular, a veces que no sirve o que funciona mal o que no tiene señal, pero tiene 5 niños o 5 muchachos en edad escolar. ¿Quién puede estudiar? Y también se hablaba como en el 2018, este MINTIC decía que la falta de internet afectaba a 1.970.000 habitantes, estudiantes rurales, la falta de internet. Entonces, gravísimo. Y como la misma Universidad Javeriana hizo un estudio así rápido, un sondeo, y hablaban de cómo el 96% del país no podían implementar las clases virtuales. Y hoy vemos, entonces, yo les puedo decir que mi hijo, que mi nieto, ¿qué educación recibe? A mi nieto hay una profesora que les manda unas tareas por WhatsApp. Entonces les dicen, bueno, hoy tenemos las tareas de la semana, entonces vamos a hacer esto de ciencias sociales, vamos a hacer esto de matemáticas, y yo no me acuerdo qué más materias hoy les enseñan. Y para el viernes me lo mandan. Entonces, ya son ni siquiera profesores que están dictando clases, sino que es a la mamá o al papá que en ocasiones no sabe leer ni escribir el que le toca dictar esas clases. Entonces, ahí pueden hacerse una idea de lo que estamos viviendo. Bueno, ya retomando para ir dándole otras puntaditas a esto. Si los perros me lo permiten. Yo creo que los escuchan por allá. Se escuchan clarito, clarito los perros.
Bueno, tengo un... Ahí fue nada. Esperemos que la gente se vaya a ver si se callan estos minutos. Campesinos aprendamos algo, man. A que los perros tienen la palabra también. Bueno, les quiero comentar como lo siguiente ya para irnos en un contexto de nuestras luchas por nuestros derechos en los últimos tiempos. Y muchos de esos pues ya me han tocado a mí vivirlos y seguramente a muchos de ustedes también en sus partes o sus papás. Acuérdense de César Gaviria Trujillo. Hola. Aquí llegó uno de los que ladran, no sé si lo quieren ver. ¿Quiere saludarlos? ¿Ya? Listo. César Gaviria Trujillo en 1990 dijo, bienvenidos al futuro. ¿Cierto? Y ese bienvenidos al futuro era abrir las fronteras para el mundo. Colombia se abre para el mundo. Ah, pues eso sonaba muy bonito, carajo, Colombia, nos van a llegar cosas del mundo. Pero qué vaina, era abrir las fronteras de Colombia para que el mundo viniera y acabara de saquear lo que tenemos en Colombia. Y entonces fue el comenzar a abrir lo que ustedes hoy conocen como tratados de libre comercio, los famosos TLC. Los han oído nombrar, me imagino, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, gracias. Pero resulta también pasa que para esa década de los 90 comienza una crisis cafetera, porque el café era el principal renglón de la economía colombiana. Y siendo ese principal renglón de la economía colombiana, pues se enriquecieron tanto y robaron tanto, porque habían logrado tener del dinero de los campesinos cafeteros flotas marítimas. La gran flota mercante gran colombiana, fueron dueños de unas empresas de aviación, fueron dueños de equipos de fútbol. Bueno, era una vaina impresionante y se manejaba un capital muy fuerte y era algo así como la alcancía donde los gobiernos de turno sacaban no solamente para las acciones sociales, sino para la corrupción que había y hoy se mantiene y se sostiene más fuerte. Llegó la crisis, quebraron los campesinos cafeteros, quebraron a toda la gente que vivía de la recolección del café y de todo lo que tenía que ver con el café, y se volvió el país una cosa bien tremenda. Y es ahí entonces que se ven obligados muchas de estas familias, porque había que vivir, que se fueron a tumbar monte, a tumbar selva y a sembrar hoja de coca. Y mediante la hoja de coca vinieron todos los problemas que hoy conocemos. Es gravísimo. Por allá en 1995 se dan el primer paro cafetero, el primero en el Líbano, Tolima, el segundo en Ibagué, Tolima, y el tercero se dio ahora en el 2013 a nivel nacional. ¿Qué pasa con todo esto? La crisis crece, comienzan las movilizaciones otra vez, los negros y los indígenas completamente en sus territorios asfixiados por la economía. Salimos a protestar, salimos a mil cosas, a exigir nuestros derechos de una y otra manera. Y en 1997, el presidente, perdón, en la época era el gobernador de Antioquia, legaliza las convivir, que era legalizar, según los expertos y estudiosos, las cooperativas privadas, los paramilitares. Y comienzan las masacres. Y comienzan a intensificarse las masacres en Antioquia, por allá en el sur de Bolívar, por allá en los Montes de María, en el Meta, bueno, en diferentes regiones del país comienzan las masacres. Pero resulta y pasa que en 1999 comienza también la implementación del Plan Colombia. Ese Plan Colombia, compañeras y compañeros, decirles que era el plan de la muerte. Entonces decían que era la financiación de los Estados Unidos con miles y miles y miles de millones de dólares para acabar el conflicto colombiano. Y era para acabar con la producción de hoja de coca como tal.
Y las cifras han demostrado y siguen demostrando que el famoso Plan Colombia no sirvió, que la hoja de coca y la producción de coca, de cocaína ya como tal, también creció y sigue creciendo, y que los principales beneficiarios son los gringos, los europeos, y aquí algunos que otros de los que nos gobiernan en cada uno de los estamentos. Pero sumado a esto, comienzan en cada una de las regiones a crear los brazos militares y paramilitares. Entonces, esos militares y paramilitares actuando en conjunto, extrañamente, dice que para combatir a la guerrilla, lo que hacen es matar a los campesinos, a las campesinas, a los indígenas y a los afrocolombianos, a los que vivimos en el campo. Pero qué sorpresa después, justo donde encerraron, justo donde mataron, justo donde comenzaron a hacer todas estas vainas, están grandes yacimientos, grandes minas de oro, grandes yacimientos de petróleo, grandes reservas de agua, grandes reservas de carbón, grandes reservas de uranio y grandes reservas de biodiversidad. Extraño, ¿no? Que justo allá es donde hayan enfocado toda esta guerra. ¿Cuál fue la lectura que hicimos o cuál es la lectura que hicimos, hacemos y reafirmamos en el movimiento campesino? Que era una guerra o es una guerra para entregar, como lo decimos, libre de problemas sociales, los territorios a las multinacionales. Y entonces hoy uno se da cuenta de que los títulos son de la sociedad multinacional, de que las plantaciones grandes en el Guaviare son de Bill Gates, que las bananeras son de no sé cuánto, y todo esto una cosa impresionante. Entonces, la guerra contra el campesino colombiano, contra las organizaciones campesinas, indígenas y afros, es por el saqueo de los territorios y por entregarlos fácil y más fácil a las multinacionales. Pero también acuérdense los que salen a caminar y los que han venido a ver unos cambios impresionantes que se han dado en el país, disque de desarrollo. Entonces, a partir del 90 y del 2000, todos los planes de desarrollo han ido como enfocados en lo siguiente. Uno mira cómo hoy están haciendo vías de doble vía, o 4 vías como tal, túneles, puentes, viaductos, aeropuertos, helipuertos, zonas francas. Eso es lo que ustedes ven que están haciendo en cada una de las partes. ¿Y eso para qué es? Pues para sacar rapidito los productos del Pacífico o para moverlos rápido por el puerto de Buenaventura hacia Venezuela y pasarlo por Europa, olvidarse en un resto de gastos como tal. Y se inventaron los gaseoductos y se inventaron los oleoductos, no para que se beneficie la gente. La gasolina en Colombia es supremamente cara, porque todo este componente del petróleo se lo llevan para los Estados Unidos, lo refilan en los Estados Unidos y vuelven y nos lo venden supremamente caro. Y así pasa con el gas y así pasa con un resto de cosas. Crearon estas carreteras no para que los campesinos y campesinas y negros indígenas vayamos a pasear, o para que nos podamos sacar ahí el puestico de frutas y vender nuestras frutas en la carretera. Ustedes ahora se ven que esas supercarreteras son completamente rápidas, e inclusive toda la gente en esos pueblitos que vivían de vender jugos, de vender frutas y comida, ya están desapareciendo porque solo hay grandes sitios donde están concentrando para que uno llegue a comer a precios establecidos y lo que le quieran vender. Entonces también acabaron con eso. Entonces, toda esta construcción, quiero decirles, es para las grandes construcciones eléctricas. Entonces, están haciendo grandes represas, están represando nuestros ríos, y con las represas de los ríos pues están desplazando nuestras comunidades. El caso más reciente y más duro, ustedes lo conocen, es Hidroituango, la corrupción que ahí se maneja, pero también toda la muerte que ocasionaron para apropiarse de ese pueblo Ituango, todo lo que ha ocasionado y la tragedia de Hidroituango y el peligro latente de un desbordamiento del río Cauca y quién sabe qué tragedias más adelante. Pero también la generación, ustedes ven ahora en las grandes ciudades intermedias y Bogotá y las grandes, son unas bodegas impresionantes de almacenaje, bodegas para el comercio internacional, para que entre y para que salgan productos. Pero también han dado al país, a los gringos,
y todos los aeropuertos del país están autorizados para que los gringos, cuando se les dé la gana, utilicen las pistas y tengamos una presencia altísima de efectivos norteamericanos, inclusive con violación a las niñas, como se ha comprobado en algunos de los casos en la lucha de las mujeres, con una libertad impresionante. Y pistas de aterrizaje y pistas de salida para cada una de las cosas. Y para el campo colombiano, un ministro hace unos añitos decía, no se preocupen por la soberanía alimentaria, porque es que la soberanía alimentaria ustedes la tienen garantizada. Si trabajan y hay plata, ustedes pueden comprar alimentos. Y entonces no se preocupen, a Colombia lo vamos a poner a que sea productor de caña, a que sea productor de banano, en su mayoría, de caucho, de palma aceitera, de yuca amarga, de maíz transgénico. Todo eso con un objetivo. Y han diseñado empresas grandísimas ¿para qué? Para hacer alimento para los carros y no alimento para la gente. Y a la economía campesina, al que sembramos la yuca, el plátano y todas estas vainas, y que estamos por allá lejos en las laderas o en las altas montañas, pues sencillo, jódanse, porque toda la inversión de los planes del Banco Agrario, de los créditos que dicen que dan, van para los grandes terratenientes, para los grandes empresarios, y a los campesinos nos dicen, asóciense en cadena asociativa con esos ricos, con esos terratenientes, y pasarían a ser socios comerciales. Y comienza un plan con Duque en que ya no nos llamemos campesinos, sino que nos llamemos empresarios rurales. Y ser empresario rural, que suena muy bonito, carajo, es perder la identidad campesina y es trabajar para los grandes ricos y para los grandes monocultivos y agronegocios del país. No contentos con estos, hay unas cifras que son bien, yo diría que son bien difíciles, bien dicientes. El 1% de las fincas o de las haciendas más grandes del país en Colombia ocupan el 81% de la tierra. Eso es grandísimo, eso es como si hiciéramos una torta y el 1% es dueño de casi toda Colombia. Pero además es una concentración altísima. El 80% de esa tierra, que sería de uso agropecuario, está dedicado a la ganadería extensiva. Un artículo de Semana decía que una vaca tiene más tierra que un colombiano, que usted y que yo. Tremendo eso, ¿no? Y que solo el 20% de esas mejores tierras se utilizan para la agricultura. Aún así, la economía campesina es la que sostiene la alimentación en muchos renglones de la economía y en las ciudades. Acuérdense cuando inició el COVID, que ahí sí los campesinos éramos importantes, éramos héroes porque nos están trayendo los productos y todas estas vainas. Cuando lograron volver a abrir 3 o 4 meses las exportaciones y traer de Europa lo que tenían almacenado, de Canadá y de Estados Unidos lo que tenían que almacenado, a nuestros campesinos les tocó perder las papas o comenzar a venderlas en las carreteras porque no había quien la comprara. La leche les tocó comenzar a botarlas allá porque se perdía literalmente, y ellos vendiéndonos la papa holandesa y vendiéndonos los lácteos europeos o canadienses. Grave situación. ¿Cómo la van viendo? Una pregunta, un aporte. De hecho, yo me enteré de algo la vez pasada que me impactó mucho porque no sabía. Vi un artículo de un profesor que nos estaba compartiendo acerca de este tema de la economía colombiana, donde nos hablaban de los productos colombianos que comemos, que hasta entra el aguacate y el huevo. Y yo, ¿cómo va a ser que comemos huevo de Canadá tanta? O sea, en Colombia, o sea, somos uno de los países más ricos, como usted dice, en minerales, en el tema de la agricultura, y lastimosamente todo lo que consumimos, la mayoría, viene del extranjero. Uno cuando consume cosas del campo es cuando va a su pueblo o a la zona donde se maneja más que todo la venta y compra entre nosotros mismos. Pero cuando uno va a la ciudad, uno probaba, y yo cuidaba un supermercado y vi una yuca en estas cajitas, y yo dije, bueno, esto es yuca, y me dijeron, sí, eso es yuca que traen del exterior para venderla acá. Y yo me quedé impresionada porque yo decía, bueno, en mi pueblo, si usted deja la yuca en el enfriador, esa yuca se daña, porque se pone lo que decimos acá
famosamente rucha. Entonces, esta yuca, ¿cuántos químicos o cuántos procesos viene sometida para que no se dañe el aguacate y todo esto? Que a pesar de que yo sabía que Colombia pues compra más de lo que saca, o mejor dicho, saca, vende y nos lo vuelven a vender con un precio súper diferente, porque eso es lo que mayor parte pasa. Me quedé impresionada con esto de la yuca, del huevo, del aguacate, porque obviamente sé que Colombia es rico en todo esto, que produce mucho. Y como decía mi profesor, Colombia exporta lo mejor y nos deja a nosotros lo que sobra, lo que no es clasificado como lo mejor, pero lamentablemente lo que nos vuelven a traer del exterior con un precio sumamente alto, la mayoría también es producto colombiano. Entonces yo me ponía a pensar, o sea, Colombia como que, o los planes, o digamos que estas alianzas que tiene Colombia con Estados Unidos, en vez de favorecernos, lo que nos han hecho es, en cierta parte, afectarnos, porque todo el producto que saca de Colombia lo saca por menos valor de lo que debería de costar. Todo lo que nosotros le vendemos nos lo regresan a un precio súper alto, supuestamente de mejor calidad, cuando sabemos que esos productos salen de aquí, solo le ponen las marcas y entonces es como que algo súper ilógico, que sembramos, vendemos y volvemos a consumir lo que nosotros sembramos, solo con un precio súper distinto. Bueno, pues yo les cuento algo como esto tan bonito. Uno va a las plazas de mercado, yo siempre digo que tenemos que apoyar la economía campesina y vamos a las plazas de mercado, vamos a los mercados campesinos, vamos a las ferias campesinas. Creo que eso es una de las mayores cosas que tenemos que hacer con nosotras y con nosotros, si de verdad queremos lo nuestro. Pero nosotros tenemos en la plaza de mercado, yo me imagino que ustedes conocen las totumas. Del totumo, una coca. Sí, señor, totumo. Pero una empresa que se llama Sara, que tiene negocios por internet, una totuma la están cobrando y la llaman Eco Bowls, porque además se llama Eco Bowls, 200.000 pesos vale una totuma. Solo por llamarse Eco Bowls y tener una marquita que diga Sara. ¿Cómo la ven? Sí, súper indignante. En mi pueblo que hay totumas a montón. A que se dé cuenta. Pero vayan y cómprenle usted una totuma y le pide rebaja porque vale 1.000 pesos. Es muy triste la situación. Entonces, mire que también es decirles que todo lo que les estoy comentando, ese conflicto tan hijo de madre que vivimos en Colombia, ha ocasionado que hoy en el registro de víctimas, hasta ayer, Registro Nacional de Víctimas, hay cerca de 9.200.000 personas afectadas en un país como Colombia. Hay 8.200.000 desplazados. Impresionante, ¿no? ¿Y cómo han sufrido? Ustedes miran noticias, que la masacre en el Cauca, que la masacre en Nariño, que la masacre en Antioquia, que la masacre en el Tolima. Pues tremendo, siempre ha sido así, mediante el terror, mediante esto. La desterritorialización a la que estamos llamando. Una experiencia que viví muy triste, muy fuerte, eso sin contar todo lo que ustedes ya escuchan por noticias seguramente de los 6.402 casos positivos de falsos positivos de Álvaro Uribe. Me imagino, otras organizaciones dicen que pasan los 10.000. Los feminicidios y las violaciones a las mujeres que no paran en todas partes, que es supremamente doloroso. El control territorial que se vive en el país es completamente impresionante. Las masacres que hoy ya van en este año 2021, 66 masacres. Es mucho, Dios mío. Estamos en ¿qué? 6, 7 meses, no sé, 8 meses, 66 masacres. O sea, es una dimensión supremamente alta, gravísima. Y en un contexto donde ser oposición es delito. Ya todos los debates si se levantan. Y donde la corrupción campea. Uno de los casos más controversiales y de los que han movido memes y redes sociales, seguramente ustedes se han dado cuenta, es lo de la ministra de Comunicaciones que se roba 70.000 millones y la otra que daña unos vidrios en EPA Colombia, creo que se llama eso, la señorita, que quebró unos vidrios allá en el Transmilenio y esta vaina. Entonces ella tiene 5 años de cárcel y tiene que pagar una multa. La otra no pasa nada. Se descubre que el embajador que estaba por allá en Uruguay, creo, Paraguay,
tenía en la casa cerquita a Bogotá un laboratorio de coca, el señor tranquilo. El general no sé qué lo mandaron de agregado militar a tal parte. El esposo de las caras, entonces, con la complicidad de la policía y de las autoridades, una avioneta grandísima en San Andrés, tranquilo todo el mundo, no hay culpables, no pasa nada. Mataron y con cámaras de televisión y con todo grabado. Ahora en la minga pasada, los paramilitares disparando contra los indígenas en este caso, y el señor libre y tranquilo, pero entonces a un resto de jóvenes que se llaman hoy como la primera línea, o a las guardias campesinas, a las guardias cimarronas, a las guardias indígenas, con orden de captura por terroristas. Pues la injusticia es impresionante. Bueno, con todo esto que se manifiesta, quiero comentarles como algo, a ver. Nuestra pelea hoy no es solamente como se planteaba para la época de la tierra, reforma agraria se llamaba, ¿no? Una reforma agraria integral y democrática. Sigue siendo una pelea fuerte, es que la tierra se le reparta a los campesinos que la trabajamos, que la amamos, que la producimos, pero una tierra no para sembrar caña como está sembrada hoy, ni para acabar con la biodiversidad como la están acabando hoy, sino para la diversidad en la producción y para implementar a lo que nosotros llamamos nuestros conocimientos y herencias ancestrales de nuestros viejos, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es volver a producir orgánicamente, porque nos están matando con tanto veneno. Nos están matando con las fumigaciones, con glifosato, nos están matando con los agrotóxicos, con los insecticidas, nos están matando con el consumismo que nos están sometiendo. Hoy en el campo uno todavía lamentablemente ve, o en los pueblos, que la gente prefiere ir y comprarse un frutiño que comprarse un mango o hacer una limonada, que la gente prefiere echarle Maggi y todas esas vainas que envenenan en nuestro organismo, que nos hacen mucho daño, que porque se necesita sabor y porque se necesita un resto de cosas, más no usamos las hierbas aromáticas, que aparte de aromáticas son sanadoras. De mil cosas nos han metido. Dejamos de tomar el jugo por tomar gaseosas, con un resto de mentiras, porque además nos meten ahí la imagen de que nos están dando vitaminas y todo esto. Entonces hay una pelea muy fuerte por lo cultural. Una pelea también tiene que ver con el retorno al campo, que nuestros jóvenes retornen al campo, pero retornen a ser productivos, retornen a tener una vida digna, una vivienda digna como tal. Y por todo esto, y frente a la impunidad, frente a las muertes, frente a todo lo que pasa, frente a esas brechas del analfabetismo, de la pobreza, de la vivienda que no la tenemos digna, ahí estamos peleando. De los alimentos, es que Colombia está importando cerca de 4 millones casi 5 millones de toneladas de trigo al año. Y aquí pudiéramos producir todo el trigo que nos comemos. Aquí traen lo que la compañera decía, carne, pescado, lácteos, quesos, legumbres, hortalizas y café desde Estados Unidos, Chile, México. ¿Sí ven? Y nuestro país, que produce en general unas cifras como muy estables, hoy importando cerca de 10, 11 millones de toneladas al año de alimentos, importando a unos precios, además que nos venden no lo mejor, sino que aquí llega ya lo que sobra de otras partes. Así está como la vida. ¿Qué estamos peleando? Entonces, 1995 paro agrario, paros cafeteros, perdonen, 1999 paro agrario, 2003 Congreso Nacional Agrario, 2008 comienza a caminar la minga queda caminar la palabra, la unidad de diferentes pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos, luego se instala el Congreso de los Pueblos, luego se instala la Marcha Patriótica, luego se hace el paro agrario del 2013, paro agrario del 2014, paro agrario del 2016, luego el paro nacional del 2019 y el último paro del 2021, que cada uno ya es como de la historia muy, muy reciente. En estos paros, ¿qué hemos dicho? Aquí hay que pelear, y hay que pelear diferentes cosas que
busquen uno el reconocimiento del campesinado como sujeto social y político. O sea, que la Colombia nos reconozca constitucionalmente como lo que somos. Y para eso tiene que hacerse el debido proceso, si es en el Congreso de la República o si es donde haya que hacerse. Pero también nos unieron varios puntos de la lucha. Y nos juntamos en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Y los temas que ahí peleamos tienen que ver con tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. 8 puntos nos unifican y nos siguen unificando para que los puedan anotar y luego profundizar cuando miren en internet. Los documentos todos están por ahí. El segundo punto tiene que ver con la economía propia y contra el modelo de despojo. Entonces, frente a ese avasallador TLC, es cómo trabajamos nuestra propia economía. Una economía donde prime no la ganancia del que se roba el que se lleva las ganancias de lo que producen los campesinos, sino unos mercados, llamémoslo así, justos. Porque ustedes lo ven, uno en el campo tiene un racimo de plátanos, lo lleva al pueblo más cercano y el racimo de plátanos. Le doy 2.000 y si quiere o no quiere, por el racimo de plátanos. Pero si va uno a mercarlo allá al Éxito o a las grandes plataformas, ese ya es un plátano el que vale 1.000 pesos. Y al campesino no le quedó absolutamente la ganancia. Lo mismo pasa con la yuca y sucesivamente con cada uno de los productos. De esa economía propia tiene que ver una nueva concepción de intercambio, de volver a los trueques, de volver a las ferias campesinas como lo teníamos. Y contra el modelo de despojo, pues claro, tenemos que pelear contra todo este exterminio a lo que nos están hoy sometiendo. Queremos discutir el tema de la minería, de la energía y la ruralidad. Y la minería es porque las grandes multinacionales o los grandes mineros se están acabando con nuestros territorios, se están contaminando nuestros ríos y están acabando con la vida. ¿Eso cómo va a ser? ¿Quién se beneficia y para qué se beneficia? Además que lo venden, pero las ganancias no quedan para Colombia, sino para las empresas privadas o empresas transnacionales. Tienen que haber solución. El cuarto punto tiene que ver con los cultivos de coca, amapola y marihuana. Entonces, a los campesinos que cultivan esto tienen que entregarles soluciones porque no hay soluciones. En los acuerdos de paz que firmaron recientemente con las desmovilizadas FARC, habían que acuerdos para la tierra, para entregar tierras, para entregar proyectos para la gente, no solo los movilizados, sino frente a los cultivadores de coca. No les cumplieron, la gente se muere de hambre, de algo tiene que vivir y el gobierno eso no le interesa. Hablar de los derechos políticos es un punto fuerte, que es el quinto, y las garantías, pero también frente al tema de la injusticia que hoy vivimos en el país, una impunidad total. Hoy nos matan y no pasa nada. A los familiares de las víctimas, si usted está bien, entonces pone la demanda, le mataron el papá, la mamá, lo desplazaron, entonces le ponen un precio. Cualquiera es cuántos millones y esa es la reparación. Pero no hay castigo para los responsables. Entonces seguimos diciendo, carajo, hay que haber justicia, verdad, reparación y no repetición frente a los crímenes que han cometido contra las comunidades campesinas, indígenas y negras en este caso. Pero también decimos que necesitamos acceso a lo que llamamos los derechos sociales. ¿Qué tiene que ver con eso? Que tengamos una vivienda digna, que tengamos una educación digna y apropiada de acuerdo a nuestros patrones culturales, que tengamos acceso a las vías, acceso al transporte, acceso a la recreación, a la salud, que no existe la salud en el campo como tal, en fin, a todo lo que pudiéramos llamar los derechos económicos, civiles, culturales y ambientales. Pero también hay que hablar de los derechos de la madre tierra, hoy supremamente vulnerados. Y también establecemos que tenemos que ampliar las relaciones en el campo y la ciudad. Es como nuestros campesinos, campesinas, negros, indígenas, no recuperamos eso que se logró romper con el desplazamiento, es que mantengamos unas relaciones directas con las comunidades de los barrios,
de los que se fueron para grandes ciudades, que en su mayoría son de origen campesino. Todos desplazados que están allá en cada una de las partes, en su mayoría son de origen campesino. Entonces, ¿cómo mantenemos una situación de unidad, una situación de trabajo? Y tiene que ver también con el tema de la justicia social y la solución política. Y la solución política es: negocios ese conflicto, negociaron con las FARC, no les cumplieron a las FARC, no les han cumplido a las FARC como deben ser. Eso ha sido reconocido por el mismo Estado, por los países garantes, por las Naciones Unidas, y el conflicto sigue. Hay una negociación con el Ejército de Liberación Nacional que suspendieron, rompieron todo, no pasa nada. Pero hay unos paros y unos pliegos que se han negociado con las comunidades campesinas y con los pueblos. Y en los últimos paros que ustedes han visto nacionales se han firmado acuerdos, no los cumplen. Esa vaina, ¿cómo se cumple? Entonces se dice también que debe haber una solución política a cada uno de los problemas y con la participación de todas y todos los colombianos para construir un Colombia que queremos construir. Sin lugar a dudas, para ir cerrando, para nosotros los campesinos es muy importante el territorio. Al igual que la Constitución reconoció los derechos de los pueblos indígenas y afros que les mencioné hace rato, allá en 1991, y luego con la Ley 70 de 1994, donde se reconoce a los territorios, a los resguardos y a los territorios de comunidades negras, a los consejos comunitarios como territorios inalienables, imprescriptibles, inembargables, o sea que no se pueden vender, no se pueden feriar, no se pueden negociar, y tienen que ser con consultas a todas las comunidades que allí están para cualquier intervención. Así hayan algunos territorios campesinos con particularidades, porque si somos campesinos necesitamos territorialidad. Entonces, que se reconozcan los territorios. Unas organizaciones han propuesto las zonas de reserva campesina, que se ganaron, y aunque se ganaron, no las respetaron, otras ni las cumplieron. Otros estamos proponiendo los territorios campesinos agroalimentarios, otros estamos proponiendo los territorios campesinos interétnicos interculturales, y para eso la protección con la guardia campesina, la guardia indígena, la guardia cimarrona, y de lógico el reconocimiento en este caso para nosotros, los campesinos y campesinas, como sujeto de derechos, y la distribución de la tierra en esos territorios donde podamos trabajar lo que consideramos son los planes de vida. ¿Y estos planes de vida qué es? A lo que alguien le llaman el ordenamiento territorial, pero construido con los habitantes, con las organizaciones de cada territorio, teniendo en cuenta un precepto: lo más importante es la vida. Lo más importante es el bienestar humano, pero en armonía con la madre tierra. O sea, cambiando un resto de prácticas nocivas que tenemos y que tienen y que nos imponen, para poder dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, la tierra que queremos y el país que queremos. Es como, a grosso modo, lo que se ha planteado desde el movimiento campesino, se viene planteando desde el movimiento indígena, afrodescendiente y, de lógico, muchas de las que llamamos popular o de las organizaciones y sectores urbanos. Bien, preguntas, ampliaciones, dudas. Muy confuso todo. ¿Qué opina Edison Peinado García? Bueno, desde un comienzo, pues, desde que comenzó, vengo prestando la atención y pienso que los campesinos tenemos una cantidad de enemigos que todos nos quieren destruir. Por ejemplo, mira uno desde la educación. No le enseñan a uno la verdad de las cosas, siempre le enseñan puras mentiras. Yo terminé el bachillerato estudiando en el IPRO, es un estudio que lo hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ahí aprendí un poco de cosas que en la primaria nunca me dijeron la verdad, como el caso de Cristóbal Colón, que usted decía que ha comenzado a hablar ahorita. En la primaria
me enseñaron que a Belalcázar, Cristóbal Colón, a todos esos españoles que vinieron a robarnos, había que hacerles venia. En el IPRO me enseñaron que era lo contrario. Cristóbal Colón, el descubrimiento que hizo fue que nos despojaron de todo lo que tenían. Comenzaron a matar los indios, a violar las indias y a hacernos toda clase de daño. Y pues apoderarse del oro, y después siguieron viniendo más, por lo menos a nosotros, la clase política nos tira a destruir, la economía colombiana también nos destruye, la corrupción. Por lo menos estamos mirando que los campesinos nos esmeramos porque lo que queremos es la paz, pero la clase política, la clase dirigente no quiere la paz, simple y llanamente porque los que están muriendo en la guerra, guerrilleros, paramilitares, ahorita las bandas esas criminales que hay, la famosa BACRIM, los que están muriendo ahí no son hijos de ricos, sino son pobres. Los militares que van a la guerra son puros pobres. O sea, entonces uno mira que desde ese punto de vista, mira que nosotros tenemos una cantidad de enemigos. Miramos lo del asunto desde el año los 90, cuando Gaviria, la famosa apertura económica, ahora el famoso TLC, todo eso es para destruir al campesino colombiano. Entonces hay momentos que a uno, la verdad, yo me lleno y me provoca como sentarme a llorar de la situación que vivimos los campesinos. Es algo muy difícil. Pues no nos queda sino seguir luchando. El estudio, lo que usted decía, el estudio en Colombia en estos momentos hasta los mismos profesores comienzan a dictarle clases a los muchachos campesinos y le dicen a los niños: el que aprendió, aprendió. Yo no me voy a esmerar, a mí me están pagando y eso es lo muy importante para mí. O sea, ni siquiera los mismos, algunos, no puedo decir que todos, pero algunos docentes no trabajan honestamente, sabiendo que también provienen de la clase pobre. No se esmeran para que estos muchachitos aprendan de verdad. Incluso nosotros, cuando decimos esos ladrones de celulares, esos muchachos que están robando, hay que cogerlos y matarlos a todos. Y mira uno, sí, claro, hay que matar al hijo del desplazado que está en las ciudades, que no tuvo cómo controlar ese pelado y hoy está robando celulares, hoy está metiendo toda clase de vicios. Pero en cambio Andrés Felipe Arias no se puede matar porque Andrés Felipe Arias es de los ricos y a él no se puede matar. A los que se tragaron la plata de Odebrecht tampoco hay que matarlos porque pertenecen a los ricos. Y así sucesivamente, el cartel de la hemofilia y muchos carteles de corrupción que hay en este país. Más sin embargo, la gente nunca dice que a ellos también hay que matarlos, que a ellos también hay que hacerle, que a ellos no. Pero si no, es al hijo al que hay que matar y hay que borrar del mapa, es al hijo del pobre campesino que está haciendo daño en la ciudad. O sea, nosotros mismos nos tiramos, nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Prueba de ello es que hay ocasiones en que hay candidatos a cualquier corporación pública que que es hijo de nosotros los pobres, y decimos: no, yo no voy a votar por ese pobre, ese que no tiene para darme. Entonces voto por los descendientes de los mismos políticos, hijos de políticos, sobrinos de políticos, nietos, incluso ahorita están hasta los ahijados políticos. Yo voto por eso porque esos sí tienen plata y eso es la corrupción. Y nosotros somos partícipes de la corrupción. Mire un detalle con respecto a un poquito que alcanzó a tocar, que dijo que no quería referirse a eso, pero yo sí me quiero referir. Y es la espiritualidad. En las iglesias cristianas evangélicas, no voy a hablar de las iglesias cristianas católicas, iglesias cristianas evangélicas nos enseñan a nosotros: no podemos estar en contra de las leyes porque las que hay, tenemos que someternos a todas porque las que hay por Dios han sido impuestas. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra una decisión de un juez que te va a quitar la tierra, te está rebelando contra Dios. Yo no creo que eso sea verdad. No creo que sea verdad, pero entonces tiramos que hasta la misma espiritualidad es enemigo de los campesinos. Solo hasta ahí quería, para no alargarme tanto. Gracias, hermano.
Qué bacano. ¿Algo otra compañera, compañero quiere decir, ya que vamos a ir cerrando? Muy interesante, profe, cada uno de los temas. Muy Chévere. interesante. Profe, cada uno de los temas que trató, la verdad, pues nos aclara muchas dudas acerca de, pues, de la situación del campesinado en el país y acerca de, pues, el tema del derecho a la tierra, el territorio del campesino, que como vemos presenta muchas dificultades y muchos, pues, enemigos en contra de este, digamos, derecho que por ley le pertenece al campesino. Entonces, me encantó mucho la clase, muy clara y bastante precisa. Gracias. William, por Sí, favor. profe. Perdón, levantó la mano William. Sí, buenas tardes compañeros, compañeras, de acá desde la localidad más bonita de Bogotá, la localidad 20 de Sumapaz. Qué Pues alegría. es un tema que tiene tanto de, como se dice popularmente, de largo como de ancho. Nuestros mismos padres de la patria nos han sentido y nos han estigmatizado como campesinos. ¿Y qué pasa? A ellos les conviene acabar ese pequeño campesino. ¿Y cuál es la solución? La solución está en unirnos como campesinos, y yo creo que es algo muy difícil, porque es que nosotros tenemos como esa cultura campesina de que si llega al extranjero, llega a la visita, le matamos la gallina, la mejor gallina que hay, pero cuando nuestra familia está aguantando hambre, pues dejamos la gallina y no la matamos. O sea, así preferimos como rendirle pleitesía a los extranjeros y no a nuestra propia familia, a nuestra propia comunidad. Algo que sí nos está matando es la desunión como campesinos. Y si como campesinos no nos unimos, nos desaparecen todas las leyes y todo nos va en contra del campesino, del pequeño productor, porque el grande productor no es el gran beneficiado. Gracias. Gracias. La compañera que iba a hablar, por favor. Profe, pues yo le iba a decir que me pareció bastante interesante la clase. Tomé varios apuntes de lo que su merced dijo para que me sirvieran como base para mi trabajo final. Pues tengo varias ideas ya como tal. Y ya no, yo la verdad quería decir que pues a pesar de todos los inconvenientes y las adversidades que han tenido los campesinos y tantas injusticias que han sido tan evidentes a nuestros ojos, creo que el campesino se ha hecho valer y se ha defendido a capa y espada, y la única manera y la única forma en que han podido callarlos ha sido silenciando su voz, pero de no ser así, el campesino tendría su importancia y su valor en la sociedad hace mucho rato. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, bien, entonces vamos a terminar como con una reflexión bien importante. Uno, debemos todos y todas, independientemente de nuestros orígenes, pelear por unas condiciones de vida digna. Dos, dentro de nuestros planes siempre pensar que el humano no es el único sobre la faz de la tierra, que tenemos que respetar la vida de nuestros animales, de nuestras plantas, de nuestros ríos, de la generalidad de la madre tierra. Tres, que es muy importante conservar, mantener, resguardar la salud física, la salud mental y la salud espiritual o la salud del ser integral. Cuarto, uno diría que para eso debemos tener en cuenta lo que decía el último compañero, uno de los compañeros, debemos mantenernos unidos. Si nos mantenemos nos mantenemos unidos aún en medio de las diferencias, buscando el bienestar común, creo que vamos a lograr algo bonito y algo que nos pueda beneficiar. Y cada que ustedes tengan la posibilidad de apoyar una feria campesina, de comprarle a un campesino, a una campesina, a un indígena, a un afro, hagámoslo. Cada que podamos incidir en nuestras familias, vamos, apoyemos la economía campesina.
Apoyemos la producción campesina, porque también de muchos de estos detalles chiquitos, que son muy grandes, depende el futuro y la permanencia de nosotros y nosotros en el campo, sin dejar de denunciar la injusticia que se comete contra cada uno de nosotros en medio de la barbarie que hoy vive el país, pero siempre con el anhelo de construir lo que llamamos la paz con una justicia social. Yo termino por ahí. Les doy muchas gracias a ustedes y a las energías de la Madre Tierra y de sus territorios y de sus mismas casas, a ustedes mismos, por escucharnos y por compartir. Y créanme que estoy fortalecido después de esta charla de 2 horas. Gracias. Gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, excelente clase. Yo les Muchas quiero gracias a todos los participantes y al profesor por enseñarnos tantas cosas que